Buenas tardes, mis estimadísimas alumnas. Espero que todos se encuentren súper bien. Hoy vamos a comenzar con la unidad 2, que es Derecho Orgánico. Habíamos mencionado un poco la semana pasada de qué se iba a tratar, ¿cierto? Esta unidad, que está súper interesante. Vamos a conocer eh, lo que son los tribunales de justicia, cómo se clasifican los tribunales de justicia, por qué es importante la clasificación, ¿ya? Porque obviamente tenemos que determinar cuál es el tribunal que va a ser competente para conocer de ciertos asuntos, ¿ya? Vamos a conocer también cómo están compuestos los tribunales de justicia en relación a los jefes, o sea, a los jueces. Ya algunos están compuestos por dos o más jueces, por un juez. Entonces ahí vamos a ir conociendo la clasificación según el número de jueces. Vamos a conocer según el fallo también, cómo se falla, ¿cierto? La sentencia y cuál es la diferencia, ¿cierto? Del fallo en cuanto a los tribunales de derecho y de equidad. Vamos a conocer también la clasificación según las jerarquías. Ustedes saben que hay tribunales que son superiores, inferiores y los que son los arbitrales. Entonces, en general hoy día vamos a hablar solamente de los tribunales, ¿ya? Vamos a hablar qué son, cuáles las funciones principal que cumplen, ¿cierto? Y qué tribunales existen en Chile. Em, ¿Quién quiere dar una opinión o alguna experiencia o qué entiende por un tribunal de justicia? Ya el Tribunal de Justicia es aquel encargado. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, está destinado a los jueces y demás personal de justicia, ¿Mm? dedicado a administrar justicia y dictar sentencias, velar por el cumplimiento de las leyes y mantener la armonía de la Constitución y la ley, y prácticamente pues dictar justicia a la población. Exacto, ¿cierto? Los tribunales de justicia son órganos públicos, ¿ya? Que lo que buscan en definitiva es resolver conflictos que son de relevancia jurídica. No puede ser cualquier tipo de conflicto. ¿Cómo podemos identificar un conflicto normal eh, a un conflicto que es de relevancia jurídica? En cuanto, ¿cierto? A los efectos que éste va a producir, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes son trabajadores, ¿cierto? Dependientes, ¿cierto? Bajo un contrato de trabajo y su empleador está incumpliendo, ¿cierto? El contrato de trabajo, ustedes ya están enfrentados en que se tiene que resolver ese conflicto, ¿cierto? De incumplimiento, ya sea de funciones sobre un tribunal, ¿ya? Porque ese ya sería un conflicto con relevancia jurídica, porque va en contra de la ley, en contra de lo que diría el código de cierta forma, o en contra de lo que diría el contrato de trabajo. Nosotros, por ejemplo, no todo lo que nos pasa en la vida tiene una relevancia jurídica, ¿ya? Siempre hay algo que nos respalde. Mm. Por ejemplo, o sea, en los casos de familia, un ejemplo súper así cotidiano, si me demandan por paternidad es porque yo tuve intimidad con la chica, ¿vos me entiendes? No es por nada. Tiene que haber un motivo que produzca ese efecto jurídico. Si yo tuve relaciones sexuales con un tipo X y sé que no me cuidé, que no sé preservativo, posteriormente es el nacimiento, ¿cierto?, de mi hijo va a tener un efecto jurídico y va a ser un conflicto con efecto jurídico. ¿Por qué? Porque eso lo va a resolver un tribunal. ¿Cómo lo resuelve el tribunal? Obviamente con la impugnación de paternidad, ¿cierto? Donde se hace un ADN, el ADN si sale positivo, se producen estos efectos de que la persona tiene que reconocer al hijo de forma voluntaria o obligatoria y ahí se produce un efecto. Pero es un efecto que resuelve un tribunal, que decide un tribunal de acuerdo a algún hecho que nosotros, que nos acontezca de cierta forma.
Un hecho jurídico natural vendría siendo la muerte, por los efectos de la muerte, ¿cierto? ¿Y por qué la muerte? Porque sabemos que es un hecho, ¿cierto?, que produce efecto jurídico por la sucesión, por la herencia que queda al fallecimiento de la persona. Entonces también produce un efecto jurídico. ¿En qué sentido? Imagínense que, no sé, pues falleció el papá de cualquier persona, ¿cierto? Y X tenía dos herederos y la herencia, una parcela grande, ¿cierto? Que en una comunidad, los herederos no llegan a acuerdo para la indivisión de esa parcela y posteriormente tienen que demandar un juicio de partición. ¿Qué es? Es un conflicto, ¿cierto?, de relevancia jurídica, donde la partición o la indivisión de esa parcela se va a conocer en un tribunal de justicia civil. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo de un hecho que tenga relevancia jurídica? Un accidente de tránsito. Pues voy conduciendo en la carretera, un tipo se pasó el rojo, me chocó. ¿Quién resuelve ese conflicto con relevancia jurídica, en efectos que produce un efecto jurídico? El Tribunal de Policía local, ¿pues me entienden? Pero si yo voy a comprar el pan y la vecina no me dio 100 pesos devuelto, ese no produce un efecto jurídico, ¿ya? Si yo voy caminando por la calle y me tropiezo y me caí, no produce un efecto jurídico. Si yo voy conduciendo un vehículo y pisé una piedra, o sea, una moto, por ejemplo, no sé, algo más cotidiano, y choco una piedra y me caigo, no produce un efecto jurídico, ¿me entiendes? El efecto jurídico vendría produciendo, se debiese producir en un conflicto entre dos o más personas, en donde hayan derechos que de cierta forma me amparen y que me protejan, que serían en este caso las instituciones para resolver, ¿cierto?, estos conflictos jurídicos, los tribunales de justicia. Por eso son estos órganos públicos que pertenecen, ¿cierto?, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, perdón, al Poder Judicial. Eh, Así que eso. Con respecto a la introducción, ¿tienen alguna duda en cuanto a los hechos, ¿cierto?, realizados por el hombre, cometidos por el hombre, que produzcan efectos jurídicos? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere dar una opinión? ¿Están mudos hoy día? ¿Qué pregunta hizo? No, no he hecho pregunta. Quiero Ah, saber si entienden más o menos la introducción o el concepto, la diferencia entre hechos que producen efectos jurídicos y que van a ser conocidos, ¿cierto?, posteriormente resueltos por los tribunales de justicia a ciertos hechos que nosotros como personas, ¿cierto?, eh, vivamos o que nos acontezcan, pero que no producen de cierta forma un conflicto con un efecto jurídico que sea resuelto en un tribunal de justicia. Porque nosotros en la vida, si nos ponemos a pelear y nos sacamos la mugre, no sé, con cualquier persona, ese hecho va a producir efectos jurídicos, ¿no? ¿Y en qué casos? ¿Y qué tribunal lo resolvería? claro. Se determina primero el hecho, ¿verdad?, entre las dos personas y luego se, se establece en qué materia o qué competencia se va a ir al tribunal, si es civil, si es penal, si es mercantil. Claro, Siempre primera, tiene que existir el hecho y luego se encuadra en las leyes. claro. Por ejemplo, la misma pelea, yo vengo, me agarro a combo con la Ingrid, nos enojamos porque ella no está de acuerdo conmigo como yo doy la clase, me encuentra fome, va y me pega, se picó. Bueno, Mm, si yo denuncio a la Ingrid, llamo a Carabineros, pongo una denuncia, ese hecho
¿cierto? Va a producir un efecto jurídico, porque va a haber una denuncia de por medio donde va a pasar al tribunal de garantía, que es el tribunal competente para conocer sobre los delitos o faltas o sanciones, ¿cierto? Claro, Pero si yo no denuncio, eso no va a producir efectos jurídicos, porque la ley no mm, tiene cómo saber que la INI me pegó. claro. Siempre tiene que haber accionar el agraviado. Exactamente. Por eso que, Es como los problemas entre marido y mujer, ¿no? Que la agredía nunca fue, así que nunca la agredió. Nunca fue a denunciar, así que para la ley nunca la agredió. claro, exactamente. Es como yo les digo, la ley no presume delitos. Nosotros le tenemos que informar a los tribunales o a carabineros que nosotros estamos sufriendo un delito. La ley no sabe que nosotros, el tribunal de familia, si yo no aviso a uno, voy a una mediación pues, anterior, yo no aviso que me separé del papá de mi hija, si yo no exijo los derechos que le corresponden a mi hija en cuanto a la alimentación, las visitas, etcétera, etcétera, el tribunal de familia no tiene cómo enterarse, ¿me entiende? Porque esto es a petición de parte. Yo, si tengo un interés protegido, necesito avisar sobre lo que yo estoy viviendo. O sea, el tribunal no va a ir a mi casa, me va a golpear la puerta y me va a decir, usted está separada, no está separada, tiene problemas, le golpean o no la golpean, su hijo, el papá le da el alimento. Yo tengo que solicitar la protección de mis derechos, o tengo que exigir mis derechos, porque para eso existen, pero los tengo que solicitar. Es a petición de la parte interesada, aquella que quiere velar por ese interés jurídico. Pero primero, ¿cierto? Existen los tribunales de justicia, ¿cierto? A nivel nacional, como les dije recién, existen varias categorías o clasificaciones de tribunales de justicia. En cuanto a esta clasificación, nosotros vamos a poder determinar a qué tribunal de justicia nosotros, dependiendo, ¿cierto?, nuestro hecho que produzca efectos jurídicos, nosotros vamos a poder demandar. O cuál tribunal va a resolver de cierta forma mi conflicto. Y los tribunales se clasifican, ¿cierto?, de manera súper cotidiana, lo voy a decir, o de una manera muy básica, eh, para poder poner una demanda, no sé, en cuanto a la materia, o sea, si es de familia, si es laboral, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué materia es la que estoy demandando? Si es violencia intrafamiliar, yo voy a demandar, ¿cierto? Voy a poner la denuncia en carabinero, lo más probable es que pase a la fiscalía, y si no es grave, no hay lesiones, me van a pasar a tribunal de familia. Ya, la fiscalía no se va a declarar incompetente porque va a decir, oye, no son lesiones graves como para que yo pueda investigar. Entonces se va a ir al tribunal de familia. Lo mismo, si yo denuncio al tribunal de familia que estoy siendo golpeada y el tribunal de familia considera que hay lesiones graves y que hay maltrato habitual, se va a derivar se va a declarar incompetente en cuanto a la materia y se va a derivar a la fiscalía para que investigue eh, eh, si el hecho es constitutivo o no de delito, pues me entiendo. Pero eso quiero que sepan en cuanto a la materia. Según el tipo de hecho, es según el tribunal que nosotros vamos a demandar. ¿Ya? Señorita, con respecto a, estamos hablando de tribunal de familia, con respecto al femicidio. ¿Ya? Matrimonio, siempre ha habido violencia intrafamiliar y ocurre un femicidio. Ahí estaríamos hablando de que eso lo tiene que ver Carabineros, la Fiscalía, y si está la muerte, qué sé yo, eso se va para el tribunal de familia. No. ¿Dónde está, O hay qué tribunal castiga los delitos? ¿El femicidio es un delito, es una falta o es se está, no sé, Es por un un delito. derecho que se quiera Delito que está proteger? es un Un delito. Está delito. establecido en el Código Penal. Claro, Lo está ve tipificado en el el Código Penal, ¿cierto? Entonces, todo lo que Tribunal está Penal. tipificado en el Código Penal lo conocen los tribunales, con Tribunal Penal. competencia penal, con materia penal. ¿Ya? Que está el Tribunal de Garantía, ¿cierto? Que ve los de delitos de menor intensidad, y también están los tribunales de orar en lo penal, que ya se ven juicios, ya que son eh, de larga investigación y de mayor gravedad, pues. O sea, todos son delitos, solo que hay que distinguir la categoría o la proporcionalidad del delito para saber en qué lugar se va a conocer.
Un juicio oral siempre se va a conocer en un tribunal oral, en un juzgado oral en lo penal. Juicios monitorios, falta, juicios simplificados se van a conocer en el tribunal de garantía, los controles de detención y todo eso. Entonces, esa es la clasificación de estos dos tribunales, tanto el de garantía como el juzgado oral en lo penal. Juzgado oral en lo penal siempre son delitos gravosos, violaciones, homicidios, parricidios, femicidios, drogas. Y en el garantía siempre se van a conocer, no sé, por robo en lugar habitado, maltrato de los animales o violencia intrafamiliar con lesiones menos graves o graves. Leves Ese o menos. procedimiento lo establece allí el, el Código de Procedimiento Penal. Sí, el código establece los procedimientos pues, y tienen que ver con la gravedad del delito. Si es una falta, si es un delito, si es un simple delito. Y ahí se van a distinguir, se va a clasificar de acuerdo a esa proporcionalidad, ¿cierto? De la falta o del delito, se va a clasificar a qué tribunal se va o qué procedimiento se va a llevar a cabo. Es eso simplemente. Claro. ¿Ya? Pero nosotros vamos a conocer más adelante los procedimientos penales. Nosotros vamos a ver penal porque es lo que yo me manejo más, pero van a ver familia y un montón de otras cosas, pero más o menos para que ustedes puedan entender la importancia de un tribunal de justicia, ya. Son los únicos, ni siquiera los carabineros, el Tribunal de Justicia es la única institución facultada para resolver aquellos conflictos que son de relevancia jurídica, no hay otro. Es un tribunal, a través de una sentencia judicial. Profe, ¿usted ejerce en lo penal? Penal y civil, Ah, ya. fiscalía. Mm. ¿Trabaja como fiscal? Meto preso a todos. Según dice la ley que no puede ejercer entonces, no puede ejercer si es fiscal, ¿no? No, no soy Acá. fiscal, ayudante, Ah, ya. abogado Ah, ya. asistente. Ahora, los que andan que dicen ECOCH, ¿ellos qué son? Me entra la duda, porque siempre los veo en la televisión. ¿Cuál es? Son abogados, los que salen de repente atrás y atrás dice ECOCH. Cuando está el fiscal, se ven en la televisión. Andan con Sí, una pues son parca y atrás dice, sí, los asistentes de fiscales. pero ellos son abogados, Sí, pues. son estudiantes, ¿qué son? Abogados, los que van a juicio son abogados ayudantes de fiscales, pues, que cumplen la función del fiscal cuando el fiscal no está. Y los otros ya son los habilitados de derecho que están haciendo la práctica en fiscalía. Y los otros ya son administrativos, que son técnicos jurídicos y asistente administrativo. Esas carreras son las que ingresan a la fiscalía. Sí, porque me gusta mucho eso. Lo he visto varias veces en la televisión, me llama la atención. Capaz que después el día de mañana aparezca yo ahí. Le quiero mandar un saludo a la señorita Katy. Ah, con cariño. Y a mis compañeras. Un, dos, tres por Bra- mí. Bravo, que así sea. Así va a ser. Tienen que postular a la fiscalía, pues. ¿Ya? Tienen que postular a la fiscalía. Pero el ECOSH es una parte de la fiscalía, pero es una institución de cierta forma, pero ahí se conocen los crímenes, homicidio. Esa es una parte de la fiscalía, una parte investigativa, pues así como está la parte de las víctimas, ¿cierto? La revictimización, Euravit y otras instituciones más. Pero eso es el ECOSH. Voy a poner en silencio que me estaban llamando. Ya, ¿tienen dudas con respecto a más o menos, estamos viendo una introducción, o sea, estamos dando ejemplos súper cotidianos a cómo vamos a relacionar la materia, esto es para que ustedes puedan entender de lo cotidiano, de lo simple, ¿ya?
que es más o menos lo que tenemos que identificar antes de poner una demanda o de entablar una demanda. Y que los conflictos, por ejemplo, esto no se resuelven a golpes. Yo voy, me mató a mi hija y yo voy y mato al delincuente. O sea, obviamente hay que No, dejarlo en las manos de justicia, sea lenta o no sea lenta. ya esa está derogada hace años, siglos atrás. Esa era la La ley del del diente por talión, ¿cierto? diente. Sí. Es que a medida del tiempo va evolucionando las leyes y van perfeccionándose más a beneficio de la colectividad. Sí, por supuesto. Pues imagínense, estaríamos ahí en lo arcaico, como en Roma, Imagínense. defendiéndose a puño nuestros derechos. Ya, mi estimadísima, entonces, ¿qué es un tribunal de justicia? Es un órgano son órganos jurisdiccionales, Mm. ¿ya? Son aquellos órganos públicos cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y, y con estamos ahí, de la posibilidad de hacer ejecutar los juzgados. Ahí debe decir y con la facultad de poder ejecutar los juzgados. Ya, pero bueno, Y ese es lo hacer que es ejecutar. un tribunal de justicia, son órganos No, jurisdiccionales. Disculpe. no, sí dice hacer ejecutar los juzgados. Mm. Como dijo compañera que no la escuché, son aquellos órganos Ahí, jurisdiccionales, ¿qué más? ahí aparece en los puntos. Ah, sí, sí, perdón, ahora lo vi. Ya. Entendí. Esperemos un segundo, ¿ya? Ya, que nos van a subir la prueba, me estaban preguntando. Ya, entonces son órganos públicos, ¿cierto? Cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosas juzgadas y que obviamente se haga ejecutar los juzgados. Hacer ejecutar los juzgados es que se cumpla la sentencia, de cierta forma. La clasificación de los tribunales. Les voy a enviar una definición ya, porque acá está un poquito así como enredado. Ya, clasificación de los tribunales. Bueno, hay varias clasificaciones, ¿ya? Tenemos desde el punto de vista de las materias, ya que se conocen. Y aquí tenemos los tribunales ordinarios, los especiales y los arbitrales. Después tenemos otra clasificación que es según el número de jueces que lo componen. Y acá tenemos los unipersonales y tenemos los colegiados y tenemos los mixtos. Después tenemos otra clasificación que es según el fallo. Tenemos los tribunales de derecho y los tribunales de equidad. Después tenemos según su jerarquía. Y acá tenemos los tribunales superiores, los tribunales inferiores y los tribunales arbitrales. ¿Ya? Esa es una clasificación de los tribunales de justicia. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de las materias que conocen, aquí vamos a conocer los tres tipos de tribunales, el ordinario, el especial y el arbitral. ¿Qué conocen los ordinarios? Conocen de la generalidad de las materias. Está la Corte Buenas Suprema. noches. Hola, buenas noches. Corte de apelaciones, presidentes y ministros de corte, juzgado de letras, juzgados de garantía y tribunal oral en lo penal. Estos son los ordinarios, que es el genérico, es lo general, ¿ya? Después tenemos tribunales especiales. Estos tribunales especiales conocen de ciertas materias nomás establecidas por la ley.
Por ejemplo, como los tribunales tributarios o los tribunales aduaneros. Están los ambientales, los de familia, los laborales, los de cobranza laboral y previsional. Todos estos tribunales que nosotros nombramos ahora forman parte del Poder Judicial. ¿Ya? Hay un tribunal que no forma parte del Poder Judicial y que no está nombrado acá. ¿Cuál es? No en este grupo que estoy nombrando acá. Sale en el apunte, pero ¿cuál tribunal es? ¿Qué tribunal es el que no está regulado por el Poder Judicial? Profe, lo ¿Del que Supremo? se llama la policía local, Policía local. ¿Y por qué institución o entidad está regulado el juzgado de policía local? o la administración municipal, Exactamente. ¿Y por qué creen ustedes que está regulado por la municipalidad, señora Luz? La por señora el Luz viene recién departamento de entrando. tránsito, ¿Por qué? por el departamento de tránsito, No, sí, pero ¿usted cuál cree que es el fundamento por el cual no está regulado, cierto, por el Poder Judicial y de cierta forma lo regula o lo administra la municipalidad? Es es un ente descentralizado, profe. ¿Ya? Porque ve Es delitos un ente descentralizado. que no son de gran magnitud que ellos pueden resolver. O sea, se le delega esa función para no congestionar tanto al tribunal. Son como Puede ser jueces de paz. como faltas, acuerdos. Sí, eso como, ajá, como dice la compañera, como jueces de paz, como llegar a la conciliación de las personas. Pero los tribunales de policía local, hay juicios que son súper largos de indemnización de perjuicios, po, por daño a los vehículos, o sea, cumple la misma función que un tribunal civil. ¿Y por qué no lo ve el grupo de tribunales? ¿Es son entes descentralizados? Es por una situación económica a la municipalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tribunal de policía local lo que hace es, ve dos vías. La parte infraccional, que es la multa. Por ejemplo, si se pasa un pare, se multa 3 unidades tributarias y eso se paga a la municipalidad. Estamos hablando, señorita, de los partes Claro, vehiculares. exactamente. Por esa parte no se ha regulado al Poder Judicial, porque es un ingreso que entra ¿Y directo la a la otra? municipalidad. Porque los ¿Y policías, la otra? una es la parte económica, pues cierto, que regula, cierto, la parte fraccional, que es la infraccional, que es la infracción que cometió por ocasionar, cierto, no sé, pues me pasé el Tribunales de pare policía. y choqué. Y la otra es ya la parte, cierto, civil, pues, por indemnización de perjuicio que me paguen los gastos del vehículo, pues, en este caso. Entonces son las dos partes que conoce el Tribunal de Solo Policía Local. Y también conoce la pero parte del solo CERNAC. del CERNAC, CERNAC, esa es todo protección al lo que es la ley consumidor. del consumidor, Mm, ¿ya? ya, profe, pero eso es Y por también lo cuantía, de, hasta una determinada cuantía, hasta una determinada UF. ¿Cuál es lo del CERNAC, la ley del consumidor? No, en los juzgados. Generalmente cuando son juzgados así más chicos, como quien La veo dice, así, señora Luz. ay, que estoy La mala, estoy estoy con mirando un así, lumbago. por eso que estoy con la cabeza de Yo estaba así, Sí, tenía el teléfono volteado. O sea, no es que vean por cuantía, No veo nada por más cuantía. es por materia, en materia de tránsito y en materia de protección al consumidor, más nada. Exactamente. Solamente ve materia de Mm, tránsito y ley de consumidor. No ya. ve temas de, por ejemplo, Delitos penales, delito, secuestros, alcohol, abusos. solamente hasta 0,5. Conducción en estado de ebriedad solamente hasta 0,5. Creo que ahora está 0,3. Sobre el 0,3 ve fiscalía. Entonces, de cierta o sea, forma, solamente ve ve faltas y simples delitos. es-
Las infracciones, solamente infracciones de tránsito, solamente ve Claro, el tribunal. solamente la ve el Mm. tribunal. El juzgado de policía Profe, local. pero en caso de que exista un accidente de tránsito, que mueran personas, que sea por imprudencia, negligencia, inobservancia, todas las cosas que están tipificadas en el Código Penal para que sea una causa penal, ¿ya iría a otra instancia o sigue viendo No, la no, municipalidad? no lo sigue viendo la municipalidad. La municipalidad solamente llega a la instancia de la corte, la segunda instancia de la Corte de Apelaciones, pero solamente en lo que es indemnización de perjuicio. Lo que se cobra es recuperar el daño patrimonial, Económico. por ejemplo, del vehículo. Por ejemplo, del consumidor, Mm. no sé, pues el banco, no sé, me estafaron, no sé, con 5 millones de pesos, ¿cierto? El banco no me respondió, yo puse la denuncia en CERNAC, y eso es lo que me tramita el policía local, ¿me entiendes? La devolución patrimonial, pero no el daño y la infracción en cuanto a la ley de tránsito, el pagar la multa por parte. Ese es el Ya, único pero Estacionamiento. sí, pero todo lo que pero sea si hay, delito se va a fiscalía, pero de forma inmediata. Porque si el carabinero, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, ¿cierto? Se pasó el disco pare, y la persona quedó viva y a los minutos, a la hora después fallece, el tribunal y pasa a policía local en primera instancia, lo que hace policía local es declararse incompetente y deriva ese expediente a fiscalía sí o sí, ¿ya? Eso, entonces, profe, usted sabe que tengo una experiencia con respecto a eso. Mi hijo el año pasado, saliendo de su jornada laboral, iba en trayecto a la casa y los impactó una micro. Y iban el chofer, mi hijo y dos compañeras más de trabajo. Yo estuve en el ASH porque gracias a ¿Mi Dios y el cuaderno? avión, ¿Me lo das? el ASH lo asistía al trabajador, tenían ese Mira, seguro. Y fuimos en el momento no hicimos nada por cuanto que, bueno, me preocupaba más la salud de mi hijo, tuvo una contusión, tuvo 8 días hospitalizado, en cuidado medio, se descartó, tuvo una fractura en el hombro, en la paleta acá atrás. La otra chica se rompió la cabeza, la otra chica, bueno, etcétera, tuvieron lesiones menores, pero lesiones igual. ya, Entonces, eh, un amigo de mi hijo es abogado, Jonathan buscó el expediente porque mi hijo perdió casi un mes de ingresos económicos por cuanto que tuvo mucho tiempo de reposo. A él le pagaban igual su salario, pero muy por debajo, porque una vez que salen de permiso, todo lo que son comisiones, propinas, bonos y todas esas cosas, no las pagan, pagan solamente lo que les es sueldo establecido. Y el lo que abogado se demandó, Jonathan, no pudimos porque no apareció el informe de la policía. No dejaron registro en ninguna parte no sé qué trampa harían o qué, pero no apareció en ninguna policía el informe de ese accidente. De hecho, tenemos 5 años para retomar la causa, porque no se sabe, eso también puede traer consecuencias posteriores. Pero claro. el informe policial no apareció. Entonces, ¿quién da parte de eso? Debió ser la policía local, municipal, en eso fue Providencia, ¿no? A 2 cuadras de haber salido del establecimiento donde trabaja. Y no se pudo demandar nada, ni pagar la indemnización, ni nada, 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 nada. Que Tiene que pudimos ejercer un verle, amparo. claro, pero ¿dónde? Si no hay un informe policial. O sea, yo tengo que hacerlo sobre las bases, tendría que revisar cámaras, si es que existen cámaras donde sucedió el hecho y para que y se indague a ver por qué la policía no levantó el informe. Yo vi que ellos llegaron al hospital, pero yo vi que como yo estaba tan atolondrada y tan asustada y tan, bueno, desesperada con el tema de mi hijo, pues para mí eso en el momento no era relevante. compañera, disculpe, pero ahora yo creo que usted lo que tendrían que haber hecho, haber visto ahí en el hospital,
qué unidad policial fue, Claro, de qué parte fueron. ¿Por qué? Porque puede haber sido el accidente, no sé, no sé dónde fue el accidente, en Peñalolén. A lo mejor vinieron unos de Conchalí o unos de Quilicura No, que andaban por el hotel. una enfermera me dijo que si el informe se lo dabas a la PDI y yo le dije que siquiera el procedimiento que correspondiera, pero que yo en eso no iba a prestar en este momento atención porque me interesaba más la salud de mi hijo que cualquier otra cosa. Pero ella ha debido darle copia del informe Fue al carabinero. entonces, disculpe, ¿por parte de la PDI o por parte de Carabineros que no tienen el informe? Carabinero, perdón, no fue PDI, carabinero. Ya, ¿y qué Ellos parte? llegaron. ¿De qué unidad se acuerda? No, 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 ni pendiente. Yo sé que llegaron allá y eso fue en Providencia, pero yo no sé de dónde eran. Lo cierto es que el informe no aparece pero ¿dónde del preguntaron sobre el accidente. informe? Mismo Carabinero. Sí, el abogado se encargó de indagar a través de sus conocidos y sus contactos, que cada quien tiene su forma de averiguar sobre ese reporte y no se dio, no se consiguió. ¿Y fueron a preguntar a la Parece que lo fiscalía? hubieran pasado por abajo de eso. ¿Cómo? ¿Y las ¿Preguntaron en cámaras? fiscalía? No, no, no fuimos. Pero porque supusimos que si no había un informe y un acta policial, ¿con qué vamos solamente con el informe médico? Claro, lo que pasa es que las actas las llevan a fiscalía, pues cuando pasan. Solamente queda un número de registro nomás en, en, en la comisaría o en el retén donde se toma, pues, y toda la otra información la derivan a Mm, la fiscalía, propiamente el parte impreso, pues. ya. Es que, o sea, ahí cuando se declaran no competentes, el juzgado, y lo pasa para la fiscalía. Claro, por eso que le digo que si no hay un informe, si usted dice que no hay un informe o un parte policial, es que lo que no entiendo es si fueron a preguntar a policía local o fueron a preguntar a carabinero o fueron a preguntar a la fiscalía, po. Creo que a Carabinero. Tengo que preguntarle a Jonathan, el abogado, a ver dónde indagó él. Pero él Claro, estuvo buscando, y me dijo que había ido a dos partes. No recuerdo ahorita el nombre, pero una de ellas era Carabinero. Y no aparece el informe policial. claro, porque si no tiene informe policial, lo otro que tiene que hacer es hacer la denuncia a la misma fiscalía, Ok, Claro, ahí llevando la tendría que, contratación de lesiones, sí. Y los claro, y datos, claro, y ahí, fotos del lugar, del accidente, usted dar todos los antecedentes, pero en la misma fiscalía, en el mesón. ya, ok. claro, porque ahí en Providencia está la 19 comisaría y hay otra más también. Hay como 2 o 3 comisarías ahí, si no me equivoco. Y justamente lo que dice la profesora, tendría que ir y ellos van a averiguar quién fue el que tomó Claro. el Aquí. procedimiento del accidente que ocurrió ahí, la fecha, hay libros que ellos tienen que llenar a diario, a diario. Claro, informe de los bomberos y todos los que sacaron a los accidentados, a las personas heridas, que levantaron los carros, que levantaron, ahí están todos, o sea, estaban todas las personas de seguridad, pues, de la fuerza pública. Pero Compañera, en ¿eso este fue hace momento, 5 años? ¿5 años? no, no, eso fue el año Ah, pasado. Claro, tiene que preguntar ah. en fiscalía y preguntar a las otras personas qué hicieron, po, qué hicieron ellos, o sea, de forma individual, ¿me entiende? Si pusieron No, denuncia nadie hizo nada. individual, si, No, ninguno, porque de hecho mi hijo dijo que se sumaran todos en una misma causa para querellarse y no, las muchachas no, como fueron menos las lesiones de ellas, pues no le dio mucha importancia. Pero él sí sufrió lesiones serias, muy no serias. está la parte infraccional, po, porque la fiscalía también, o el tribunal también ve lo que es la parte infraccional y la parte patrimonial. Ya. Ya, ya eso en cuanto a los tribunales, bueno, nos cambiamos de tema, po. Eso en cuanto al juzgado de policía local, ya que no está regulado dentro del Poder Judicial. En comparación, ¿cierto?, a los otros tribunales, que tenemos los tribunales ordinarios y los tribunales especiales. Entonces dice, sin perjuicio de que los juzgados de policía local no formen parte del Poder Judicial, están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.
en el artículo 82 de la Constitución Política de la República. Aquí no hay tribunal de niños, niñas y adolescentes, No, solamente hay de familia. familia. Mm, Es el único competente para conocer de todo, de todos esos asuntos. mm. Ojo acá, que Bueno, los sí lo jueces, tiene. ¿cómo? Hay hasta fiscalía para la mujer en Venezuela. En materia de mujer, de derecho, hay una ley inclusive para la mujer de protección, y hay otra ley para la familia, y hay otra del Código Civil, y está la ley de niños, niñas y adolescentes, O sea, aquí que están todas tiene... las leyes, pero hay tribunales que ven de todas esas materias que tienen relacionadas, que están relacionadas, Ya. ¿ya? Porque, por ejemplo, acá el Tribunal Laboral también ve causas laborales, ¿cierto? También está incluido lo que son, porque acá dice tribunales de cobranza laboral y previsional. No quiere decir que exista un tribunal de cobranza laboral y previsional, a veces están dentro del mismo tribunal laboral, ¿me entienden? El mismo tribunal laboral también conoce lo que es la cobranza previsional. Ya, otro ejemplo, cierto que si los tribunales están clasificados, ¿cierto? O pertenecen o están regulados, ¿cierto? Del Poder Judicial, obviamente los jueces postulan a través de un concurso público, pues, van a la Academia no, es a través de un concurso público, van a la Academia de Jueces, van a la Academia de Jueces y se preparan 3 años, ¿cierto? Y son derivados a nivel nacional. Con policía local no es así. Con policía local se postula un concurso público en la municipalidad, ya, al cargo de juez. Como no está regulado por el Poder Judicial, no necesita la Academia Judicial. Cualquier abogado puede postular al cargo de juez. En la municipalidad. Claro, por concurso. Ahora, yo no tenía entendido que, bueno, no sabía que estaba la Academia de Jueces. No Sí, pues, sabía yo eso. No sí, pero tenía hay una idea. academia de jueces, sí. Estudian 3 años para ser juez y los derivan a nivel nacional. ¿A qué Estudian, a qué se refieren con la cadena? es una academia, se Academia. llama Academia de Academia. Jueces. Academia. Hay que Le postular estoy para entrar. entendiendo le estoy entendiendo la cadena. No, la Academia de Yo Jueces la se academia. postula, Ah, ya. se postula a esa academia y se preparan para jueces 3 años. Yo Y entendía la cadena. Yo decía, pero la cadena de qué? ¿Cómo? Es una especialidad, ¿cierto? Sí, qué claro, bien, parece súper. En claro, Venezuela son enchufados todos los jueces. ahí ellos No, eligen, ¿cierto?, qué Allá, materias son las que quieren en la ley especializarse. allá en anteriormente en la ley Venezuela no había establece que para concurso ser para eso. juez tenía que tener más de 10 años en el ejercicio, de honorable reputación, sin tener condena penal y esas cosas, para ser juez. No, acá no, uno postula, da la prueba y listo. O sea, obviamente te piden requisito antecedente y Claro. lo Ah, pero que, está bien Claro, porque pero para ser pero abogado, o sea, para ser abogados ya acá en Chile te piden todo el tema de las documentaciones ya de la moral y todo el tema que uno sí. tiene que tener los antecedentes y súper limpio para ir a jurar a la corte, po. Pero como ya está todo eso, solamente te piden que tienen que estar habilitados en el ejercicio nomás de la profesión. Y dar las pruebas que son monstruosas, son súper difíciles y entran pocas personas a la academia. Por eso es que los jueces son los semidioses. No como los fiscales, no hay una academia de fiscal. Para ser fiscal se entra como abogado asistente de fiscal y posteriormente dentro de la misma fiscalía se postula al cargo de fiscal. Pero no hay una academia de fiscales o de defensores, solamente hay academia de jueces. Pero ellos estudian una materia aparte, ¿no? La criminalística, ¿Los los fiscales? fiscales, ¿no? Sí, No. ¿no? Acá no. Ah, O sea, a medida del tiempo van aprendiendo porque los fiscales se clasifican en los que están en economía, en los económicos, ¿cierto? Los que ven delitos económicos, la los que ven materia. homicidios, los que ven el tráfico, violaciones, también estudian materia, pero después dentro, o sea, en realidad son genéricos y después a ellos los designan. Y ahí ellos se especializan en esa materia que los designa. por ejemplo, el que va a ejercer penal tiene que, me imagino, tener la especialidad después de que se gradúe de abogado en No, penales.
Tiene que entrar como No, no he hecho el tiene viaje, me parece que después. tiene que ser asistente de fiscal. Y ahí como asistente fiscal usted va a aprender todo eso. Y después postula fiscal. Ah, Y ahora después si se mm, quiere especializar para dar porque, otro plus y más conocimiento, porque el pasa en la fiscal prueba. Otra cosa. en los tribunales el que más trabaja es el fiscal. Tiene que llevarle todo al juez, ahí tal cual. Investigar el delito desde cero hasta la sentencia. Sí, pero la fiscalía los que más trabajan son los abogados asistentes del fiscal. Yo sí creo, y los secretarios jurídicos, los Y los procuradores, procuradores, entonces, porque tienen un procurador propio que no le llaman procurador, le llaman no me acuerdo cómo se llama. asistente jurídico no es. Sí, pero tienen otro nombre, Hay unos que son escribientes, otros que son archivadores, otros que son... que son como las secretarias eh, personales de los fiscales, por las que le llevan la agenda. Ellos no ven juicio, Profe, pues ¿sabe que solamente le llevan con, la agenda, la cita, la audiencia, les preparan las carpetas, le archivan las hojas. sabe que yo estudié, cuando yo estudié Derecho, vimos una materia que se llama criminalística? Ay, ahí entendí, yo quedé criminología. traumatizada con esa materia, que yo entendí ahí que el ser humano cuando muere, de verdad, que es nada. Le sacan todo arriba el seso y le meten periódico. Le sacan todo lo de adentro y lo llenan con periódico. Es así como impresionada. No, acá no ¿En se qué, ve tanto esas cosas, o sea, tiene que dónde ser muy Ah, estudiaste bien. tú? ¿Dónde ¿cómo? estudiaste tú eso? ¿De dónde En Puerto, estudiaste? en Puerto Ordaz, en una materia ¿Y que se llama criminalística, y eh, qué universidad es esa? en la UGMA. Yo UGMA. estudié en la ULA y yo no vi, Sí, allá en cuarto año se ve esa materia. no, nosotros no. Sí, No, te llevan a la morgue con el no, patólogo. en mi vida fui eso, ¿no? Ah, No, jamás. y ahí ves cómo llevan a las personas en una cuneta así de aluminio, lo tiran en una tabla, empieza a abrirle arriba en el seso, le hace una abertura, le saca todo lo que es merma, todo, 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 y le mete periódico. Claro, obviamente le tiene que poner formol y todo eso para conservar. Y le abre la barriga, todo completo, y después saca todo, 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 y eso lo echan en un balde, una cosa así. ¡Ey, qué terrible! Mira, me quedé tan ¿Dónde lo botan? ¿Y dónde impactada botan eso? que ¿O qué? eso lo incineran, todas esas Ah, extremidades. lo queman. Sí. Bueno, acá eso en Chile lo ve el servicio médico legal, pues ya, no, en la carrera de Derecho no lleva esa materia. Sí, Derecho Penal yo tuve Allá sí, en la universidad 6 semestres de Derecho Penal, 3 años. Derecho Penal. se llama Ya, después vamos con criminalística. los tribunales arbitrales, que son aquellos jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Conoce determinadas materias, por ejemplo, hay materias forzosas, como es la liquidación de una comunidad. Entonces, todos los tribunales arbitrales tienen estos jueces que cumplen la función de árbitros, ¿no? Lo que se da mucho, por ejemplo, en las demandas de partición, en las gerencias, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Y En el caso que habíamos hablado recién, que se murió el papá de 11 heredero, hijo, ¿cierto? Y no quieren hacer la partición de los bienes, la adjudicación de forma voluntaria, y uno demanda la indivisión, porque solamente un heredero tiene que estar de acuerdo o querer hacer esta demanda de partición de la herencia. Y ahí se designa este juez árbitro, que lleva, que lleva todo el proceso, de cierta forma. Ya, también para liquidaciones conyugales. no, liquidación de sociedad conyugales no. La liquidación de la sociedad conyugal se hace por escritura pública. Claro, pero si no hay acuerdo y nunca Ah, se claro, si hizo. no hay acuerdo, ahí se podría hacer ya por un tribunal, sí. Por el tribunal, sí. mm, En el caso de que no hay.
Pero bueno, ahí se utiliza la figura del juez árbitro, ya en todo lo que es la liquidación de una comunidad. No conviene mucho porque el juez árbitro se lleva el 30% de los bienes. O sea, demandar porque quedó una casa, no sé, de 20 millones, se van a ir sin ni uno, po. Ya estas son para herencias ya que son, eh, de, Millonaria. claro, Ya, millonarias. ejemplo Ni propio, así les sí, conviene tampoco, porque imagínense la Claro, cantidad de plata que se sí, lleva el juez árbitro. sí. pero el juez Es en lo como para personal se lleva esa cantidad de dinero para, para su peculio propio, Es el 30% acá, pero más los para peculio honorarios. del juez, ¿Ah? para peculio del juez, para el propio peculio del juez, para él, para su beneficio, Claro, el porque él cumple 30%. esa función, sí, po. Y él no es un funcionario de carrera que tiene sus honorarios y está ahí para eso, pues, que le paga el Estado, ¿no? Es que está designado, está establecido así, él se le pagan los honorarios, la parte que lo contrata, el juez árbitro, porque está el juez civil, porque esto se ve en los juicios civiles, entonces está el juez civil, y aparte está este tipo de juez árbitro, que es una especie de mediador entre las partes, ¿ya? y Y sí como o ya no sí llega tiene al que llegar a acuerdo, un se van acuerdo. al remate. O Pero sea, sí o o sí sea, que gana más que los propios herederos, se llevan el gana más porcentaje que los del. propios herederos. Sí, pues por eso le digo que no conviene. No conviene un juicio de partición, al menos que tenga mucha plata y que ya no haya acuerdo por ninguna razón. Por ejemplo, en el caso de mi pareja, Mm. él no llegaron a un acuerdo, pero era una herencia de 2.000 millones. Y creo que negociaron con el tema del juez, pero creo que se llevó como 180 millones. Un Más, heredero más. más más 5 millones, 8 millones, más 8 millones que cobró él por honorarios del juez árbitro, po, que duró como 5 años el juicio en todos casos. Más el pago de los abogados, ¿qué le queda a los herederos? Claro, por eso le digo, no, no es conveniente en Chile. Qué loco. Por eso que los jueces árbitros llegan hasta el último, po, con la parte demandante. Me suena aquí. Porque acá después los hermanos querían llegar a acuerdo y entre ellos, porque en definitiva se iban a llevar un local comercial que era el del Family Shop. Eso es lo que pidió el juez árbitro. Y los hermanos al final dijeron, porque ese local les da dinero, pum, en arriendo. Eran como 4 millones mensuales que les daban arriendo. Entonces el juez árbitro quería ese y que ellos se repartieran todas las otras parcelas, departamentos en Viña y todo lo que tenían ellos. Entonces después los hermanos dijeron, pucha, no nos conviene que se queden con el local, porque al final eran 3 hermanos, 1 millón cada uno de arriendo, o sea, ya es un sueldo mensual, pues me entiendan, ¿no? Y al final Claro. llegaron a una instancia tan avanzada que el juez, que no pudieron llegar a hacerlo de forma voluntaria, adjudicar de forma voluntaria, tuvieron que evitaron el remate, pero se adjudicaron y el juez árbitro se quedó con el local, que valía 180 millones. Ah, se quedó con el local al final. Imagínate tú. Claro. Porque ya estaban las bases del remate, ya estaba todo, o sea, le iban a rematar todo hasta la casa de mi pareja, porque estaba dentro de la herencia que vale como 500 millones. Y al final tuvo que aceptar el no, pues, perder el local por su casa. Claro. Pero no es conveniente, no es para nada. O sea, como le digo, es netamente un tema de que no lleguen a acuerdo entre los que forman la comunidad, pues, para la indivisión. Pero ya es un tema ya. Voy a sacar aquí. No sé. Ya es tema ya también de venganza y todo el tema entre hermanos que son de distintos papás y usted sabe que más cariño uno, más cariño el otro y se van a estos juicios porque los hermanos que aprovecharon todos tienen que perder todo y es eso más que nada. Por eso se ven estos juicios. Más que Eso Qué lo es que se sino tontera. querían. egoísmo. Más que lo que Sabiendo se Sino que, querían. egoísmo. ¿Sí, po? sabiendo que no valoran la pérdida, sino
esa parte visceral que no lleva a nada a la conciliación y que les afecta y les merma más su patrimonio, porque donde concilien es la mejor vía. Uf, 1000 veces. No Ahora, se yo lo te digo. puedo, compañera, yo le puedo decir de que no es obligación que los padres le dejen a los hijos. Si son Sí, hasta un mayores de edad, 30% sí. si son mayores de edad. Pero tiene el derecho, él establece la reserva, recuerda, ¿verdad, profe? Que hay una, bueno, en Venezuela establece el 30%, que obligatoriamente tiene que cederle a los hijos, pero no sé acá Chile. En una vez lo comentamos en clase, está en la obligación de darle su parte. Sí, O pues sea, la él puede legítima después dividir. forzosa, po. Ajá, No puede vender todo el patrimonio. está en la obligación de darle la herencia legítima forzosa, lo dijo la profe. ¿De cuánto es aquí el porcentaje? Es que no hay un porcentaje fijo en definitiva como la legítima forzosa, ¿ya? Usted si quiere vender todo su patrimonio lo puede vender, al menos que después los hijos demanden eso, ¿no? Por la nulidad, ¿ya? Pero no recuerdo bien cuánto era el porcentaje, no le mentiría, pero son pocos los casos que se ven. Eso se Pero exige si más los cuando dos, se deja testamento, pero si se hace en vida, no se pide en Chile. Solamente en caso de testamento que tienen que dar solamente la cuarta de libre disposición a un tercero que no sea un heredero legal, ¿cierto? Un legítimo. Pero si pero quiere si yo los dos vender están todo en vida, vivos, no hay problema. si los dos están vivos, ellos pueden vender sus bienes. Sí, Son pues ellos dueños. pueden vender, sí, sí, eso se regula más en el tema del Cuando testamento, muere que yo no uno. puedo dar todo dejar todas las disposiciones en el testamento a un tercero, en una cuarta de libre disposición. Yo tengo que respetar el 50% que es de la legítima forzosa. En la universidad me acuerdo que yo estaba dando un examen de sucesorio y el profe siempre daba el ejemplo de las alecuas, que era un ejemplo, después se los voy a explicar, pero después, que lo vamos a ver más adelante, pero yo dije la jaculea, el ejemplo. Dije, profe, el ejemplo de la jaculea, y no sabía por qué se reían, estaba tan nerviosa, y eran las alecuas, que tiene que ver con las legítimas forzosas y todo eso. Ya, entonces Ahora, eso, una consulta cortita. ¿Qué pasa en el caso, bueno, en el caso personal de mi esposo? Mi suegra falleció hace como 5 o 6 años y está mi suegro, viejito, ya está muy delicado de salud. Hay 8 hijos. De los 8 hijos, hay 2 que compraron el terreno donde actualmente estaban viviendo los papás. Ahora falleció mi suegra, hicieron la posesión efectiva, pero están todos ahí ahora, los 8. Pero hay una cosa, están discutiendo, yo puse más plata, yo también puse más, el resto no puso nada porque fueron solamente 2. Ahora, cuando fallezca mi suegro, va a quedar, pero yo digo, tole, tole, le digo yo a él. Pero van a pelear entre los 2 hermanos quién puso más y quién puso menos. Yo pero creo que hicieron en esa parte, sesiones donde hicieron transferencia, ¿qué hicieron? ¿cómo? Ellos compraron, Sí, sí, pusieron plata solamente 2 hermanos para comprar pero el terreno. de los papás. Sí, para los papás, Para para los que, papás. sí, para que edificaran la casa ahí y ellos ya vivieron después ahí, van como Lo 35 años compraron al viviendo ahí. nombre de los papás. Perdón, sí, al nombre de los papás. Es de los papás entonces. Claro, ahí Ahí va no a hay quedar la nada que hacer, embarrada, po. Al menos que los claro. papás transfieran a los hijos los derechos que les correspondan, pues a través de una sesión de derechos, que hagan una comunidad. Lo que pasa es que ya mi suegra falleció, mi suegro no sabe nada de nada, así que esos 2 hijos que tiene están peleando, yo creo, por quién se va a quedar con la casa, quién se va a quedar con el terreno, con todo, pero si hay una posesión efectiva, que falleció mi suegra hace 7 años atrás, esa posesión ahí figuran todos los hijos, más mi suegro. Claro, po, claro.
Tendrían que hacer todas las transferencias a los dos hermanos que pusieron plata. O sea, eso sería como el ser buena gente, el devolver la mano, como se dice, po, en actuar con voluntad. Pero no siempre pasa eso. Por eso es que cuando uno compra o compra a los familiares, siempre hay que dejar escritura, hay que limitar los dominios, si no se pueden hacer subdivisiones. Hay derechos, están los usufructos, ¿cierto? Los derechos reales de uso, donde son limitaciones del dominio que quedan hasta la muerte de la persona que se le otorga, que de cierta forma no son transmitibles, no se heredan, pero por lo Ahora, menos nos aseguran el vivir en un lugar, el usar y el gozar. claro, ahora los hermanos dicen, por último, el terreno se vende y nos repartimos todo, pero ¿qué van a tocar si es una casa tan pequeña el terreno? Y por lo menos van a ser como 800.000 pesos cada uno, digo yo. ¿Para qué la van a vender? Yo digo, eso Claro, es maldad, sí, pura maldad. claro, Ya. toda esa materia las ven se conocen, por ejemplo, si no hay acuerdo de indivisión, se la conocen los tribunales, la materia sería de los tribunales civiles, ya. Ahora el tema, señorita, de los 8, supongamos, por ponerle un ejemplo, yo siempre he sabido, a lo mejor estoy mal, que de 5 que quieran vender y hay uno que diga que no, se vende igual, No, tienen que o estar no todos es de así, acuerdo, tienen que estar todos de acuerdo, todos. todos firman Si en la son, escritura. si acá en este caso son 8, 4 están de acuerdo y 4 no, se va a tribunales. Y el Por tribunal, la partición, po. repartición. La partición, pero cuando se demanda un juicio de partición, no siempre, si es una sola cosa, se va a remate, sí o sí, po. No es que se divida el terreno en 5 personas y cada cual tenga su parte. Es un juicio que termina sí o sí en remate, al menos que ellos antes del remate lleguen a un acuerdo y se haga la subdivisión. Pero la finalidad del juicio de partición es el remate, el que tengan el dinero del remate de esa propiedad. ¿Ya? Y ahí, en ese caso, si ellos se van a juicio, tendrían que contratar los servicios del juez árbitro, la parte demandante, no el demandado, la parte demandante. Y el juez árbitro se designa, o sea, se ofrecen, ¿me entiendes? Se investigan y allá hay ciertos tal jueces árbitros que tienen capacidad y ahí eso se discute, ¿cierto?, en el tribunal y lo designa. A veces las partes dicen no, que lo designa el tribunal y el tribunal designa al juez árbitro. O algunos señalan qué jueces árbitros quieren que ellos vean su caso. Pero esa es la función del juez árbitro. Ya después tenemos según el número de jueces que lo componen. Tenemos los tribunales unipersonales que conoce un solo juez, juzgado de letra, juzgado de garantía, tienen un solo juez. Y después tenemos los tribunales colegiados, conocen varios jueces, Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Después tenemos los tribunales mixtos, que en su orgánica existen varios jueces, pero en su funcionamiento conoce uno solo. Tribunales de familia, tribunales laborales. Ya. ¿Qué otra materia ver laborales? Tributarios. Ah, no, tributarios no. Laborales es previsional. El no pago de la AFP por cobranza previsional, esa demanda las ve laboral. Ah, ya. Y todo lo que Mm. tenga que ver con laborales, por los fueros, todo eso. Bueno, entonces los tribunales colegiados, esos serían los unipersonales, que solamente un juez. Unipersonal, un juez. Juzgado de letra, el juzgado civil tiene, el juzgado de letra es los juzgados donde se ven las causas civiles. Juzgado de garantía donde se ven las causas penales, delitos. Después tenemos los tribunales colegiados. Conocen varios jueces. Y ahí tenemos la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Después tenemos los tribunales mixtos. En su orgánica existen varios jueces, pero en su funcionamiento conoce un solo juez, como el Tribunal de Familia y Tribunales Laborales. O sea, hay varios jueces, pero la decisión la da uno solo. Ya el otro está escribiendo
escuchando cuando se objetan las preguntas y toman su decisión, pero la sentencia la da uno, en definitiva, la decisión. Ya, eso es en cuanto al número de jueces que los componen los tribunales. Después tenemos los tribunales según el fallo. El tribunal de juzgado de policía local también es un solo juez. Ya. Ya, según el fallo, tenemos tribunales de derecho que fallan conforme a derecho, pues conforme a la ley, a la tipificación y a todo eso que por ejemplo, si hay un delito penal, ¿cierto? Vamos a irnos al Código Penal, cómo está tipificado el caso del homicidio, que nos va a decir, será castigado con presidio mayor en su grado medio, no sé, XX, ¿entiende? O presidio perpetuo, pero está tipificado. Eso quiere decir que sea conforme a derecho. Y tribunales de equidad fallan conforme a los principios generales del derecho y a la equidad natural. Por ejemplo, jueces, árbitros, arbitradores. Esas son las jurisprudencias, Sí, ¿cierto? aquí se basan con la jurisprudencia. ¿Ya? En cuanto a los tribunales de equidad, lo ve mucho policía local también. Yo trabajé 5 años en policía local y la mayoría eran basadas en jurisprudencia. Ya. Después tenemos según su jerarquía, tenemos los tribunales superiores. ¿Por Son qué no siguió aquellos. de juez? ¿Ah? ¿Por qué no siguió de juez? ¿O de municipal o...? Porque usted también fue auxiliar de fiscalía, ¿no? He trabajado en varias partes, policía local, cobranza judicial, previsional, Pero fiscalía. no le gusta el juzgado. No me gustó Pues policía local. va avanzando de estatus. Por eso que llegue a ser juez. Tengo Esa es la intenciones de idea. postular a la academia. Ah, Fiscal o porque no es juez. que no entra a estudiar el que quiere, sino el que puede. Como quien dice. O sea, hay que postularse. Si queda, entra a estudiar ahí. Si no, no. Claro, Ahí tiene una evaluación previa. claro, o Ah, sea, hay que Pero estudiar yo, harto para la academia. claro, yo me imagino que hay que ser, no sé, pues hay que tener tanta memoria para tantas cosas que yo creo que es, para ser juez hay que ser, no Porque sé, tiene que aprobar el examen que le hacen. Sí, pues que te y preparan, hay tutores que preparan para la academia, es como cuando te preparan para el examen de grado, uno pide apoyo, pues. Y el Pide documento apoyo de y te enfocan en antecedentes en ciertas serio. materias que son de preguntas, o sea, son personas que estudian cómo es la prueba y todo el tema. Creo que no es imposible, pero hay que estudiar 3 años más, pues y sale carísimo, pues no es gratis. Bueno, pero después uno tiene un trabajo seguro ganando sobre 3 millones de pesos mensuales. Claro, ese es el En realidad a mí beneficio. me gustaría postular para fiscal, pero en Cochrane. Ese es mi sueño, en realidad. Asistente fiscal o fiscal, pero en Cochrane, para carretera austral. ¿qué es Cochrane? Una región. Claro, pero queda en la carretera austral. ¿En Santiago? No, no, para el sur. Más Ah, allá eh, más allá de Chiloé. De Osorno, Chiloé, Más allá, pues, carretera austral, busquen Cochrane. ¿A qué región claro, pertenece? ahí yo le encargo el frío, sí, nieve, nieve, nieve y frío. Toda etapa va a tener que andar ahí, si se llega a ir algún. Aysén. Están Aysén. Bueno, a mi pololo le cuesta venir a verme a Ovalle y dijo que si yo me iba a Cochrane, ahí terminamos. Porque son muchas horas. Así que yo le dije que iba a postular igual, pero ya estoy pateada, así que no tengo ni que preguntar. un viaje en avión, 1 hora, 2 horas. Bueno, 1 hora. Cuando postulé a Ovalle me dijo lo mismo, así que ahí me siguió. Pero dijo que ya no viajaba más lejos que 5 horas.
bueno, un vehículo. Ya sigamos. Entonces, los tribunales superiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal están en la cúspide de la organización piramidal del Poder Judicial. Enseguida tienen el carácter de tribunales superiores la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, la Corte Naval y la Corte Marcial. Bueno, la Corte Naval y la Corte Marcial ya son ven asuntos especiales, por cierto, de categoría especiales. La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones son la segunda instancia dependiendo de las acciones que nosotros vamos a entablar. Cuando nosotros vimos algunos recursos, ciertos constitucionales, vimos que se podían entablar, que resolvía la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. En algunas oportunidades la Corte de Apelación actúa como primera instancia. Cuando se ven juicios que la primera instancia es un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones va a ser la segunda instancia. O la Corte Suprema va a ser la segunda instancia. Dependiendo del recurso, vamos a saber en qué corte se va a interponer, ¿ya? Porque hay recursos que se establa solamente en la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema ahí actuaría como una segunda instancia. Pero eso lo vamos a ir manejando. Ahí queda definitivamente firme, ¿cierto? Sí, ya no hay más. O revoca o confirma la Excepto resolución. excepto las demandas de derechos fundamentales. Claro, excepto eso. Porque lo que se busca, acuérdense que lo que se busca en la demanda de derecho, en las acciones, porque son acciones, no son demandas, o recursos, lo que se busca es que se restituya este derecho perdido. Acá lo que se busca es que se revoque o se confirme una resolución judicial que fue la decisión de un tribunal inferior, de un juez de un tribunal inferior. En cambio, los derechos constitucionales, no, pues nosotros queremos que se nos devuelva ese derecho que nosotros fue vulnerado, que nosotros perdimos. Y esa es la finalidad de las acciones constitucionales. Solamente se abarcan a los derechos que están establecidos en la Constitución. ¿Ya? Y acuérdense que el Tribunal Constitucional lo que va a ver van a ver las modificaciones o ciertos no sé si la palabra es acontecimiento, pero ciertas circunstancias que se den en las modificaciones de la ley, en todo lo que tenga que ver con el poder legislativo. Cuando vimos cierto, no sé, por las leyes de quórum calificado, ¿se acuerdan? Decretos con fuerza de ley, todas esas derogaciones, esas modificaciones que se hacen, lo que ve el Tribunal Constitucional es que se haga ajustado a los requisitos que se establecen para la publicación de una ley, por ejemplo, para la creación de una ley que cuente con el quórum calificado, ¿me entienden? Eso es lo que más o menos va a conocer el Tribunal Constitucional. Pero en cuanto a asuntos administrativos, pero de la creación o formación de la ley o de las facultades que tengan, ¿cierto? Los ministros, eh, los de la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado. Ya, eso es lo que va a conocer el Tribunal Constitucional. Todo lo que sea inconstitucional, todo lo que que se quiera modificar y que vaya contrario a la Constitución. Eso es, en palabras simples. Estos tribunales no son, no vamos a ver acciones constitucionales. Aquí vamos a ver otro tipo, nos vamos a proteger de otros asuntos, de otros incumplimientos, de estos hechos que, como les señalaba recién, que van a producir efectos jurídicos en nuestra vida y que nos vamos a clasificar dependiendo del hecho en qué tribunal nosotros vamos a interponer esta demanda, qué tribunal nos va a defender nuestro derecho que fue vulnerado, pero no nuestro derecho fundamental, sino que nuestro derecho del diario vivir por malas decisiones o por vulneración de ciertos acontecimientos que por ser humanos se nos salen también de las manos. Profe, pero la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, ellos están es para velar por que se cumpla, por ejemplo, que las sentencias judiciales y los actos administrativos se cumplan como lo establece la determinada ley que la persona está reclamando, ¿cierto? Exactamente, sí. Y el Tribunal Constitucional busca es que se mantenga en equilibrio los derechos fundamentales que ella le establece a los ciudadanos. Exactamente.
que se rijan por los derechos fundamentales, que se ocupe, por ejemplo, el artículo 19, número 5, ¿me entiende? Sí, Eso es lo que sí. busca el Tribunal Constitucional, que se aplique lo que la Constitución está estableciendo. Porque si no se aplica lo que la Constitución está estableciendo sería inconstitucional. Mm, Y eso es lo que nosotros tenemos que demandar, ¿cierto? O avisar, ¿cierto? Al Tribunal, accionar de cierta forma, porque es una acción que nosotros estamos haciendo al Tribunal Constitucional. mm. Más adelante vamos nosotros a identificar lo que es una demanda de una denuncia ya, más adelante. Ahora, para que ustedes entiendan que son palabras que ustedes ya las tienen en su cabeza y que las que estudiaron derecho saben cuáles son las diferencias, pero como ustedes ya tienen esa palabra en la cabeza, demanda, denuncia, la vamos a hablar así. Pero más adelante vamos a hacer esa separación cuando veamos demanda, cuando veamos contestación, y vamos a hacer la diferencia, que no es lo mismo, ¿ya? La demanda es una denuncia, Sí. ¿ya? Ya, entonces, estos son los tribunales superiores, ¿cierto? Y después tenemos los tribunales inferiores, que serían más conocidos como los tribunales de primera instancia. Son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal detentan un superior jerárquico. Son la regla general en nuestra legislación y en esta categoría de tribunales de justicia, por ejemplo, se encuentran... ¡Uy, qué tarde! ¿Qué hora es? Son las Hoy 8:21. nos dejó sin el recreo. Claro, se encuentran los juzgados de garantía, jueces de letra, tribunales unipersonales de excepción y tribunales de juicio oral en lo penal. Bueno, estos son los tribunales inferiores. O sea, cuando nosotros entablamos una demanda, ¿cierto? Nosotros la vamos a hacer siempre en un tribunal inferior o un tribunal que va a conocer de primera instancia. Cuando entablamos una denuncia, la denuncia no se hace en un tribunal, la denuncia se hace en los carabineros, en la PDI o en la fiscalía. Esa es una denuncia. Una demanda cumple con requisitos propios de una demanda o requisitos propios de un escrito, totalmente distinto, y tiene que ser redactada por un abogado, patrocinante. En cambio, la denuncia la hace uno a petición de parte. Yo voy a Carabinero y denuncio. Estoy denunciando a otra persona. Estoy acusando a otra persona que vulneró mi derecho. Ya. No fundamental. O sea, significa que una demanda es un acto prácticamente administrativo, una denuncia. Una demanda es un acto Claro. jurisdiccional. Una denuncia es un acto claramente administrativo. Solamente administrativo. Ya después tenemos las demandas se hacen, ¿cierto?, en los tribunales inferiores. Los recursos se interponen en los tribunales superiores, que vimos recién. Ya eso también hay que saber diferenciar. Si el abogado le va a decir súbame el recurso, no lo puede subir al tribunal inferior. Tiene que subirlo al tribunal competente. Hoy son tribunales, esto no es competente para conocer y va a perder el plazo. Entonces tienen que saber dónde se interponen la demanda, los recursos y las denuncias. Después tenemos, bueno, ya lo vimos, por los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales son aquellos servicios servidos por jueces, árbitros, ya lo vimos, que se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso, del artículo 222 del Código. Y acá dice, para terminar, en qué tribunal de justicia nos corresponde demandar, tenemos que saber la competencia y la jurisdicción. Nosotros en notaría vimos lo que era la jurisdicción. Vimos que la jurisdicción era el territorio, el lugar donde está establecida, ¿cierto?, la institución. Ya. Y la competencia vendría siendo el conocimiento que tiene el tribunal, la materia
¿De qué se La trata materia. el asunto en que yo voy a demandar? Esa es la competencia. Entonces, yo cuando sufro un conflicto que va a ser de relevancia jurídica, primero me tengo que volver loco. ¿Ok? Y segundo, ir donde un abogado que sepa y que sea especialista en distintas materias, por supuesto. Abogados que son especialistas y muy buenos en civil, otros que son especialistas en laboral, otros que son especialistas en lo penal y así tributario y así sucesivamente, ¿ya? Y hay otros que estudian y que saben muchas materias también. Ya, pero lo importante es saber dónde yo tengo que entablar la demanda. Si yo sufro si yo fui, por ejemplo, no sé, pues la demanda, vámonos a civil, arrendamiento. Arrendé mi casa, ¿cierto? Eh, Arrendé mi casa, no me pagaron el arriendo y lo peor es que tampoco me la quieren devolver. Voy a entablar un juicio de arrendamiento y lo hago por el monitorio, que es más rápido, que tengo la sentencia 10 días, la sentencia sale en 10 días para poder yo hacer cumplir y notificar y que saquen a las personas, ¿cierto?, de mi casa. ¿Ya? O sea, eso es lo que dice la sentencia del monitorio, no es así, efectivamente en la práctica. ¿Ya? Pero si yo tengo un juicio de arrendamiento, yo tengo que demandar, el tribunal competente va a ser el tribunal civil, donde va a conocer de todos estos asuntos de incumplimiento, ¿cierto?, de contrato, indemnizaciones de perjuicio, etcétera, etcétera. La jurisdicción va a ser en el lugar donde, por ejemplo, hay que distinguir, pues si es dependiendo también el tribunal donde nosotros vamos a demandar, tener que identificar en qué tribunal vamos a demandar. Por ejemplo, si el demandado es de La Serena o es de Ovalle, ¿cuál va a ser el tribunal competente para poder demandar? En materia de familia dice que va a ser el lugar del demandado y no del demandante, o del demandante y no del demandado. Entonces ahí hay que revisar la norma y fijarse bien, porque si no también va a decir que es incompetente en cuanto a la incompetente, o sea, no está haciendo en el tribunal, tiene que ser en el territorio del demandante, por ejemplo, sería el caso, ¿me entienden? O sea, lo ideal es no aprender a palo subiendo escrito. Lo ideal es, si no tenemos conocimiento, ver la ley de familia antes, donde se entabla la demanda, si en el lugar del demandante o del demandado, ¿me entiende? Para no cometer errores de que no se dé a lugar la demanda por incompetencia. Ya nos vamos a dar un break y se toman un cafecito y volvemos, para que ya definamos lo que es la competencia. ¿Quedaron con alguna duda con los tribunales? Sí, ahí cuando habla del Tribunal de Letras, no, no desarrolló Es el tribunal o civil. no lo escuché. El tribunal de letras es el tribunal civil. Se ve en materias civiles. ¿Ya? Ya. Este módulo sí está para descargar en la página virtual. Es el mismo módulo uno. Ya. ¿Sí? Vieron mucho de materia el martes pasado. ¿No? Vimos lo del artículo 15 del 19, inciso 5, 15, perdón, hasta em, el recurso de protección, que esa es la prueba de hoy día, Hay prueba hasta mañana. hasta mañana. Yo quise entrar, profe, pero acostada, pero nadie me contestó si podía oír la clase acostada, porque tengo un lumbago, me agarró muy fuerte y me toca aquí estarme acostada. Ah, sí, pero no se Hoy preocupe por eso. yo el martes quería entrar, pero no, pregúntale a la profe si puedo, qué tal, y nadie me contestó. ¿No? ¿Dónde preguntó en el WhatsApp el curso? No, pero Sí, no sé, le pregunté a la sí, muchacha. compañera, yo le pregunté a la profesora que usted estaba, pero estaba escuchando la clase. Claro, la puse presente porque me Ah, no, dijeron que estaba escuchando la clase. Sí, ya. La prueba que hice es de verdadero y falso, ¿ya? No está difícil.
La cierra mañana, la apertura hoy y cierra mañana. ¿Estudiaron o la habilito mañana? Profesora, soy Guadalupe. ¿No subió las clases? No, no las he subido. Las voy a dejar hoy día listas ya. Sí, haga mañana la prueba. Habilítela Bueno, mañana. yo les subo las clases hoy día y ustedes mañana Bueno, las clases son solamente el apunte, ya no son de ejemplo en clase. Más adelante vamos a tener clases de pruebas de desarrollo que ya van a ser de ejemplo en clase. Gracias. Bueno, bueno. El área mercantil lo lleva también, o comercial lo lleva el Código Civil. Está todo contemplado en el Código Civil. No, hay código comercial, hay comercial, Ah, el Código Comercial. Pero, por de ejemplo, comercio. sobre la ley 2720, que lleva los juicios de replanteamiento y organización de deudas de personas, de empresas y personas, Civil. este, lo ve lo civil, pero tiene un ente administrativo que regula todo eso, que es la SUPRIR, la Sí, por la Superintendencia. superintendencia de valores. mm, Pero ahí hay que distinguir lo comercial, igual que lo tributario. Por ejemplo, los fraudes. Los fraudes al fisco se van a fiscalía. Yo no veo mucho tributo, no veo mucho esas cosas. Yo trabajé con un abogado aquí en esa área, ahí fue donde aprendí a manejar la página del PEJU y también en la superintendencia, revisar todas las causas, el avance, todos los procesos. Fue muy interesante, ¿Qué ven ahí las liquidaciones de las ¿sí? sociedades? ¿La insolvencia? Sí, Todo eso ven. sí, todo eso, la repartición, las prioridades de pago. Qué buena, Y sí, bien interesante, fue muy una experiencia muy bonita, muy bonita. qué bueno. Tengo una colega que ve ve el tema, ve laboral y ve el tema comercial. Lo que pasa es que nosotros tuvimos ramos en las universidades donde tuvimos familia, tuvimos laboral, penal, derechos de agua, teníamos electivos. Y no, por nunca me gustaron, nunca me gustó familia, comercial, no me llamaban la atención. ¿Le gusta lo penal? Me gusta lo penal y lo civil, pero lo civil en cuanto a solamente derecho inmobiliario, lo que son juicios de cabida, de deslinde, particiones, todo lo que tenga que ver con terrenos, subdivisiones, peleas con Eso el, fue lo que yo S- también trabajé en peleas con el Venezuela. SAT. Sí, sí, sí. Eso me gusta. En Venezuela no le llaman comercial, sino mercantil. Mercantil. Sí, igual, pero Mercantil. Yo trabajaba más esa área, lo mercantil, constitución de empresas, liquidaciones, también trabajé la parte laboral, la parte de sucesiones, la trabajé bastante. Y en lo civil, rectificaciones de nombre, más de fondo que de forma. Bueno, de ya. forma también algunos la hice a nivel de los registros municipales, administrativamente. Desalojo. En Venezuela está prohibido el desalojo. En Venezuela no puedes sacar así como así una familia, aunque no pague. Hay leyes que se volvieron muy permisivas. La laboral es sobreprotectora del trabajador, en letra, ¿no? Porque en, Claro. en la realidad no se cumple nada, pero se exagera demasiado. Bueno, Yo por digo que ni ejemplo, mucho ni poco. volviendo a su duda de recién, cuando dice tribunales de letra, por ejemplo, de letras en lo civil, pero también vi una vez un letrero que decía de letra laboral.
Tribunal de Letras, Laura. Haciendo como un paréntesis de lo que me preguntó del tribunal, los tribunales de letras. Yo cuando entré al mundo de los tribunales, bueno, tenía 19 años, tengo 33, pues imagínense, entré a los 19 a trabajar en policía local. Mi primer trabajo en policía local. Entonces llevo muchos años en el área jurídica, tengo mucha experiencia, he trabajado harto. Y en laboral, pero solamente en demandas de juicio ejecutivo, cobranza previsional a las FP, embargos, remates, muchos remates a los que no, a las empresas grandes que no pagaban las imposiciones. Remate harto, harto, harto. Sobre todo a los colegios particulares que no le pagaban la FP a los profes. Eso me encantaba, porque les remataban los subsidios que les da el Estado, po. Les remataba las cuentas corrientes y uno iba al banco, hablaba con el gerente y ya tal, las subvenciones. Tal día llegan, depositan la subvención al Estado. Y ahí tenía listo el embargo con el receptor, entonces llegaba el receptor, retenía esos fondos nomás, se consignaban al tribunal. Pero también trabajé como 4 o 5 años viendo juicio ejecutivo remate, pero solamente previsionales, no laborales. Después trabajé con abogados particulares y ahí vi de todo, po, audiencia. Pero trabajé como 2 años, ¿no? Con abogados particulares. Que era para aprender más que nada, po. Estrategia procesal. Después Y ahorita fiscalía. tiene su propio, Pero, ahorita pero tiene la, su propio escritorio jurídico. ¿Usted? Sí, tengo trabajo particular, pero como le digo, veo juicios de particiones, y veo harta subdivisión, harta escrituración. Pero en San Felipe tengo ahora, mi equipo. señorita, disculpe, pero en la parte provisional, eh, uno se va, como le dijera yo, bueno, en el caso de mi mamá se fue, se jubiló y la FP se dejó 3,5 millones. Y la explicación que le dieron a mi mamá, que ellos trabajaron todos esos años con esa plata. Y fue en el momento en que mi mamá pudo irse a la INP. Y si no la FP, ahora ya no estaría recibiendo jubilación. Pero yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo es posible que ellos se queden con tu plata? Me dijo, Sí, esa fue la explicación que me dieron. 3,5 millones me robaron de mis años de trabajo, hija mía. claro, ¿Así? lo que pasa es que depende del fondo que esté. Después yo aprendí esas cosas. Pero yo no demandaba FP o por mal uso o mala inversión de los dineros. Yo defendía a los trabajadores que no se les pagaba la imposición. Esa era mi pega. Me la jugaba, me ponía la camiseta por los trabajadores, me encantaba ese trabajo. Incluso todavía estoy con esa empresa, yo ya cumplí 8 años con esa empresa, pero les boleteo algunos juicios grandes, porque yo era tan apasionada con eso, y yo decía, le tienen que pagar a este trabajador, y a veces era tan ridículo porque yo llamaba a las secretarias para que me dieran datos, por ejemplo, si tenían vehículos para rematar casas, y las tipas no le habían pagado en 5 años sus imposiciones, y defendía al empleador, ya me muero. Yo le decía, tú sabes lo que te va a pasar con esto. Pero hay mucha gente que les da mucho por el empleador, po. Pero yo no veía directamente los manejos de los fondos de las AFP, o sea, cuál era la administración de los fondos de los particulares. No, eso no lo veía. Pero eso se reclama también en la superintendencia. Pues la señora Lu, yo creo que alguna vez le tocó un caso de eso. ¿De qué proceso? De, por ejemplo, del mal uso de los fondos en la AFP. Es que en Venezuela no se lleva otro tipo de sistema de seguridad social. Eh, no, en lo laboral más que todo era liquidaciones de salario, eh, la previsión de higiene y salud laboral, más que todo eso, los Ah, ya. contratos, los finiquitos, eh, ¿no?
Y allá lo único, protección social que hay es el seguro social, que es obligatorio. Eso no tiene mayor relevancia. Es totalmente diferente el sistema provisional aquí que el de allá. Claro, yo creo que aquí Introducido por se el ve con seguro de los recursos. trabajadores. Parece que no, yo no, no he visto mucho, pero parece que se ven por recursos el tema del mal uso o el robo de las FP, de los fondos de los particulares. Por recursos de amparo, Yo creo que sí, porque pues, debe ser un porque es un recurso. derecho constitucional. Claro, debe ser un recurso, ¿cierto? Sí, explica. Mm. Yo creo que nosotros como estando en la AFP, yo creo que nosotros somos como accionistas, como socios, y siempre perdemos, nunca ganamos. Eso se inventó en el año 80. Eso lo trajeron acá en el año 80, por lo que me cuenta mi mamá, porque antiguamente estaba el INP. Claro, estaba en INP. Claro, hicieron Y, publicidad engañosa. Me acuerdo que varias personas que se jubilaron con y- el INP tienen pensiones de 600.000 pesos, 700.000 pesos. Mi tía, por lo menos. Ella nunca se quiso cambiar a la FP y ella no trabajó mucho, o sea, trabajó en pocos años y ahora tiene una pensión fija como de 600.000 pesos. pero estamos hablando de la INP, De la INP. sí, mi Ella mamá no hizo sacó, el cambio a la claro, FP, pues no se quiso sí, cambiar. Mm, mi mamá lo hizo, pues, por eso yo le digo, mi mamá se cambió de Hábitat, se cambió a la INP y ella recibe su buen sueldo, o sea, buena plata, y sabe que, como le digo, ella hubiera estado todavía en la AFP y ya se le hubiera acabado su plata, que trabajó tantos años claro. por este lado. Así que, señora Lu, compañero, usted está Señora, trabajando también. este mes estoy cesante. Tenía O 6 contratos consecutivos y no este le mes no me renovaron. dieron contrato. Empiezo otra vez en agosto, Dios mediante. Sí, así va a ser. Dígame usted, ¿en qué AFP está? Modelo, Ah, la última, la que según dicen que descuentan poquito. Depende no del sé. sueldo que uno gane. Pues sí, Mm. AFP modelo. Me salvó el seguro de cesantía. Me Ya, vamos a dijo comenzar. un compañero que lo Ya, solicitara y estimadísimas alumnas, terminó el break, 15 minutos. Nosotros no nos tomamos break. Es que está buena la clase, profesora, pues eso es súper buena. Qué bueno que les guste. ¿Y a quién está hoy? Luz La señora Luz, 25 y presente. 10. Lely, Sonia, La señora Sonia, Patricia, Patricia, Ada, la señora Ada. ¿Qué más? Lisette Guadalupe, Hansen, la Lisette. ¿Qué más Celia, está? La señora Celia. ¿Qué más? Guadalupe, ¿anotó? Guadalupe. ¿Qué más? ¿Qué más está? ¿Nadie más? Don Matías, nadie más. Ah, la señora Bernardita se justificó. Hay 14 conectados. yo profesora Rosina, ¿Qué más? ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿La señora Jennifer no está? Presente Matías. Profesora, presente Matías Cabrera. Ya, Matías. Ya, vamos a continuar entonces con la materia que nos queda.
Bien, entonces, ¿qué es la competencia? El artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales define lo que es la competencia, que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Esa es la definición de la competencia. La definición del Código Orgánico de Tribunales ha sido objeto de críticas, pues no solo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de las atribuciones de un tribunal, sino que también pueden hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de la competencia. La competencia, lo vamos a ver esto la semana que sigue, lo vamos a explicar ya más al detalle, ¿ya? Lo vamos a leer solamente para avanzar con un poquito la materia y en las próximas semanas nos vamos a devolver. La competencia es la medida de la jurisdicción. Elementos que determinan la competencia. Tenemos 4 elementos que son súper importantes. Tenemos el territorio, tenemos la materia, tenemos la cuantía, el fuero. Estos elementos son muy preguntados en las evaluaciones, tanto la definición como los elementos. El territorio, la extensión determinada donde se ejerce la competencia de cada tribunal. Después tenemos la materia, que es la naturaleza del código del negocio sometido a conocimiento del tribunal. Después tenemos la cuantía. Tenemos que en materia civil, el valor de la cosa disputada, en materia civil es el valor de la cosa disputada, de mayor cuantía y de menor cuantía, ya, pero lo vamos a ver la próxima semana, bien. Después tenemos materia penal y tenemos que vendría siendo la pena asignada al delito, ¿ya? Después tenemos el fuero. Y el fuero es la dignidad de ciertas personas en cuya virtud los asuntos en que ellos tengan interés no serán conocidos por el tribunal que naturalmente corresponde, sino por uno de mayor jerarquía. El fuero es una garantía para la persona que no ostenta tal dignidad. Después lo que vamos a ver la próxima semana también son según la fuente. Tenemos natural, que es la determinada por la ley. Tenemos la prorrogada, que es aquella que las partes expresas o tácitamente otorgan a un tribunal que no es el naturalmente competente para conocer de un litigio. Tenemos la delegada, que es aquella que un tribunal posee por habérsela conferido otro a través de exhorto para practicar determinadas diligencias, por ejemplo, una notificación, un embargo, un retiro de especie, una inspección personal del tribunal, etc. Después tenemos otra clasificación que es según su extensión. Tenemos si es común, conoce la generalidad de las materias, ya sea civil o penal. Tenemos la especial, aquella en que se conoce de determinadas materias. Tenemos según su contenido, tenemos la contenciosa, que es aquella en que hay conflicto entre las partes. Tenemos la no contenciosa, que es aquella en que no existe conflicto entre las partes, pero la ley obliga que sea conocida por los tribunales. Tenemos según el grado. Tenemos que identificar según el grado, si es de única instancia, si es de primera instancia y si es de segunda instancia. Si es de única instancia, conoce un único tribunal sin posibilidad de recurrir por vía de apelación. La próxima semana se los voy a explicar en un caso esto, ¿ya? Se los voy a explicar distinto para que lo puedan entender. Léanlo de todas formas. En primera instancia, conoce un tribunal con la posibilidad de recurrir por vía de apelación. Y en segunda instancia, aquella en que un superior jerárquico conoce de un recurso de apelación. Ya eso sería según el grado de conocimiento que va a tener el tribunal. En única instancia quiere decir que el tribunal, el juez resuelve y no tiene posibilidad de apelar, no tiene una segunda instancia. Eso queda ahí, muere ahí. En primera instancia es la que ya habíamos visto, que el
juez va a resolver sobre un asunto y si las partes que se, de cierta forma no queda conforme con la sentencia, va a apelar en la segunda instancia, ya sea en la Corte de Apelaciones, para que se revoque esa decisión que dio el tribunal de primera instancia. ¿Ya? Y obviamente el recurso se realiza, ¿cierto?, por escrito y se establece cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho que él no está conforme sobre la sentencia de primera instancia. Bueno, y la segunda instancia es aquella que un superior jerárquico conoce un recurso de apelación. Y ese recurso de apelación, ¿cierto?, se va a revocar o se va a confirmar dependiendo los fundamentos que el abogado señale en su recurso. Después tenemos otra clasificación que es según la precisión con que se determine la competencia. La competencia puede ser absoluta y puede ser relativa. La absoluta vendría siendo aquella que determina la jerarquía del tribunal, que es llamado por la ley para conocer un asunto determinado. Y la relativa es aquella que determina cuál tribunal dentro de una jerarquía es llamada a conocer del asunto. ¿Ok? Hasta acá nosotros vamos a ver la próxima semana. Hasta la clasificación de la competencia. Hasta la clasificación, sí, avanza. Después tenemos ciertos auxiliares que son de la Administración de Justicia, que tenemos la Fiscalía Judicial, los defensores públicos, tenemos los relatores, los secretarios, los receptores, los procuradores del número, los notarios, los conservadores, los archiveros. Después, que también está dentro de la materia de la competencia, son las cuestiones de competencia. Y estas se suscitan cuando dos o más tribunales pueden tener competencia sobre un mismo asunto y es promovido por las partes. Se promueve por vía de incidentes. Y tiene que tener ciertos requisitos por las cuestiones de competencia, que tienen que ser por vía inhibitoria y vía declinatoria. Ya, pero esto lo voy a explicar la próxima semana ya. Después tienen las contiendas de la competencia. Y después tenemos los conflictos de competencia. Y ahí terminamos con la competencia. Después vamos a seguir con la jurisdicción. Ya, esto les voy a hacer un esquema la próxima semana ya, para que podamos desarrollar bien lo que es la competencia, que es tediosa. Esto ya es materia de derecho propiamente tal, que se pasa en procesal 1. Ya, mi estimadísimo, entonces vamos a habilitar la prueba mañana a las 9. Voy a subir las clases, las voy a subir entre hoy y mañana, ya. No les aseguro que las suba al tiro. Porque las tengo que descargar, entonces las voy a dejar descargando. Dudas, me hablan al WhatsApp personal, al grupo, como ustedes quieran. Ya, ¿quién me resumen de lo que entendimos hoy día? Nos quedan 7 minutos. Dígame. Profesora, disculpa, ¿hay prueba? Mañana sí. Entra el artículo 19, los derechos fundamentales, desde el 15 hasta los recursos constitucionales, hasta el recurso de protección. Acuérdense que yo les envié un cronograma de las materias que entran en la evaluación. Independiente de que estemos un poquito con una clase desfasada, que fue la que yo les pedí suspender, se va a seguir el mismo cronograma, ¿ya? Con las mismas materias para las evaluaciones para que ustedes se puedan ir guiando y vayan estudiando con tiempo. Y después uno estudia con tiempo y después las clases uno va sacando dudas nomás. ¿Cuándo pasó el Profesora. cronograma? ¿Ah? ¿Cuándo pasó el cronograma? ¿El Lo martes? envié al WhatsApp, está en el WhatsApp del curso. Ah, no lo he visto. Profesora, disculpe, entonces mañana se abre la prueba a las 9 de la noche y se cierra el sábado a las 9 de la noche, así sería, ¿no? ¿Sí? Ya, Exacto. muchas gracias. Mire, cuando acuérdense que en las noches
suspenden los WhatsApp. O sea, los inhabilitan, no sé cómo los dejan, solamente los administradores pueden hablar en el WhatsApp. Pero en el caso, el peor de los casos, que se me olvidara habilitar la prueba, mándenme un WhatsApp por interno y yo la habilito al tiro. Pero las voy a dejar habilitadas ahora porque ya me las subieron, así que no creo que se me olvide. ¿Quién se pone el cronograma? Yo lo hice para ustedes para que no nos pasara lo mismo de notaría, que estábamos como súper perdidas armando la fecha y las pruebas y todo muy rápido. Ya, y eso después me pasó la cuenta al final haciendo las pruebas súper rápido. Entonces ahora yo separé la materia y para que llevemos un orden, que esta materia es un poco más complicada, un poco más tediosa y es más materia también, para que ustedes puedan ir estudiando con tiempo, preparando las materias para las clases, como les digo. Y estudiar con tiempo significa que tengan dudas para la clase y puedan avanzar y aprender más rápido. Y también para que vayan preparando las pruebas, porque están las fechas, como les digo, ya nos vamos desfasadas con las fechas de las evaluaciones, pero las materias de la prueba es la misma. Entonces, si llega un momento en que nos toca como en notaría, que tuvimos que hacer 2 o 3 pruebas seguidas, ustedes ya van a saber más o menos la materia que entra. Entonces ya no la estoy presionando estudiando, porque ya van a saber qué materia está. Ya, así que para que ustedes les ocupen, que es una buena herramienta pues, de orden, ocupen, imprímanlo y lo peguen ahí yo pego todo acá en el closet, en la pared, me encantan los papeles, porque después me acuesto y lo veo y digo, ay, me acuerdo que tengo que hacer esto. Entonces, a veces es bueno tenerlo ahí, acordarse todos los días en el escritorio, en el refrigerador, qué sé yo. Ya, ¿tienen dudas con respecto a la materia, a la prueba? ¿Qué dudas tienen para que terminemos la clase? Ahí más arribita del artículo 108, suba, por favor. De la competencia la No, vamos a ver la próxima semana. no, ahí. No, a mí no me quedó claro lo del fuero. Esa, Sí, lo vamos a ver la próxima semana, pero los fueros tienen que ver con ciertos profesionales, ¿ya? Que tienen fuero como el presidente de la República, los ministros. No tiene que ver con el fuero maternal, ¿ya? Son otros privilegios que se tienen con el fuero, son ciertas personas. Pero lo vamos a ver la próxima semana porque les quiero hacer un esquema. Les quiero hacer un esquema con bien ordenadito para que ustedes lo puedan ver de forma global y ahí les vamos a ir dando ejemplos, ¿ya? Para que los entiendan en la práctica. ya, Ya, entiendo. por eso ahora se los leí, que es la materia que vamos a pasar, que es toda la competencia, que es harta materia, pero yo se los voy a hacer en un PowerPoint bien ordenadito para que ustedes lo vean de forma global. Y ahí lo vamos a ir explicando con ejemplos que son cotidianos, como siempre, como nos gusta a nosotros. Así que eso, mi estimada, dice que estén muy bien, abríguense, Feliz noche. cuídese, señora Luz, de su Gracias, lumbar. Chao, chao. gracias, profe. Que esté muy bien. Hasta luego. Igual. Chao, chicas. Chao.